declarándose claramente en favor de un nuevo humanismo de carácter liberador, transformador y no violento. Enfoque, sin duda, entrelazado con nuestro programa de maestría. Aprovechamos esta oportunidad para agradecer la cobertura y respaldo académico de nuestras autoridades, desde el Sistema de Estudios de Posgrado, la Dirección del Departamento de Estudios de Posgrado y la Dirección General del Centro Universitario de San Marcos. Las mencionadas instancias administrativas coinciden en mucho en la búsqueda de la calidad de la educación superior. También queremos expresar nuestra solidaridad con la comunidad académica ante la pandemia COVID-19, que si bien es cierto, nos ha separado físicamente, pero que no ha podido evitar esa conexión emocional, esa empatía, la solidaridad, pero sobre todo esa ternura pedagógica. Quisiera mencionar algunas estrofas del himno internacional universitario Gaudeamus Igitur, que hace referencia a un mensaje esperanzador, pero también una motivación relacionada con no dejar que la academia se pierda, especialmente ante esta emergencia. Por lo mismo, reza el himno internacional: que viva la universidad, que vivan los profesores, vivan todos y cada uno de sus miembros, resplandezcan siempre, florezca la alma mater que nos ha educado y ha reunido a los queridos compañeros que por regiones alejadas estaban dispersos. De manera entonces que podemos decir: alegrémonos pues en el inicio de este segundo semestre. Sean todos bienvenidos. Un aplauso desde sus hogares para ustedes, un aplauso para nuestra querida Universidad de San Carlos de Guatemala, nuestro centro universitario, a nuestros profesores que hoy nos acompañan, para todos ustedes en especial. Con esta bienvenida, yo quisiera pasar a la presentación de nuestras autoridades universitarias, así como las personas que participan en esta reunión de trabajo. Y me complace presentar al ingeniero agrónomo Carlos Antulio Barrios Morales como director del Centro Universitario de San Marcos. También nos acompaña el doctor Robert Enrique Orozco, director del Departamento de Estudios de Posgrado. Nos acompaña la maestra Eugenia Elizabeth Mepis Alfaro, coordinadora académica. Nuestro conferencista invitado, doctor Mario Aguilar Arévalo, desde la hermana República de Chile. Asimismo, coordinador, docentes y maestrantes del programa de maestría en docencia universitaria con orientación en neuroeducación. Todos sean bienvenidos. Esperamos que esta sea una jornada académica provechosa, enriquecedora y que permita establecer bases teóricas para hacer una transformación en la práctica. Vamos a dar la palabra al doctor Robert Enrique Orozco Sánchez, en su calidad de director del Departamento de Estudios de Posgrado del Centro Universitario, quien dará a conocer los motivos de esta convocatoria académica. Así que con usted el tiempo, mi estimado doctor. El micrófono no lo tiene activo. Muchas gracias. Hoy sí creo que estamos ahí con el sonido adecuado. Muchas gracias. Quiero agradecer ahí muy especialmente al maestro Eric Iván de León por la conducción de esta actividad y como coordinador de la maestría de docencia universitaria con orientación en neuroeducación. Hoy, como otras veces, nos convoca a esta lección inaugural, cuyo título es Una nueva educación para estos tiempos de crisis. Y quisiera presentar un cordial y fraternal saludo a las autoridades de nuestra unidad académica, al ingeniero agrónomo Carlos Antulio Barrios Morales, director del Centro Universitario de San Marcos, a la maestra Eugenia Mepis, coordinadora académica de el CUSAM,
También al doctor Mario Aguilar Arévalo, nuestro conferencista invitado, un profesional que ya hemos tenido en otras oportunidades y sabemos de su trayectoria y de las ponencias que él tiene en torno a la educación a todo nivel. También quisiera presentar un fraternal saludo a los coordinadores, profesores y estudiantes del programa de maestría en docencia universitaria, tanto de la sección de San Marcos como de Malacatán. Yo espero que todos se encuentren bien en estos tiempos difíciles por esta pandemia, pero creo que estamos saliendo adelante. La universidad, si bien es cierto, ha cerrado físicamente sus puertas, pero la universidad está presente en cada uno de nosotros. Y hoy con este desafío de utilizar las diferentes tecnologías que están disponibles, mantenemos nuestra mística como Universidad Estatal de Guatemala de ir y enseñar a todos. Así es de que esta tarde, como ya se mencionó, es muy especial porque iniciamos el segundo semestre del presente ciclo académico de la maestría en docencia universitaria. Así es de que sean bienvenidos todos y que podamos disfrutar, como bien decía en su alocución el maestro Eric, y refiriéndose al Gaudamus, disfrutar de esta tarde, pero también disfrutar de la misma vida, de la posibilidad que tenemos de estar vivos, y también de esta ventaja que creo que tenemos los universitarios de tener acceso al conocimiento, de tener acceso a la educación, y que nos constituyamos en actores clave en el desarrollo de nuestro país. Así es de que bienvenidos a todos, y esta es la razón primordial por la que nos reunimos de forma virtual, de repente un poco con la frialdad de la tecnología, pero quisiéramos que el calor humano pueda ser transmitido por estos canales de comunicación. Así es de que bienvenidos a todos, y que al igual que otras actividades que hemos desarrollado, que sean altamente productivas y que las podamos disfrutar. Muchas gracias. A usted, mi estimado doctor Robert, por dar cobertura y dar acompañamiento al inicio de este ciclo académico. Iniciamos con mucho entusiasmo, con mucha esperanza pedagógica, y bueno, ahora vamos a escuchar al ingeniero agrónomo Carlos Antonio Barrios Morales, en su calidad de director del Centro Universitario de San Marcos, quien procede a inaugurar el ciclo académico correspondiente al segundo semestre del año 2020. Les quiero indicar que el ingeniero recientemente tomó posesión del cargo como director. Nos agrada mucho, sabemos de su trayectoria académica, sabemos de su calidad de persona humana y sobre todo esta capacidad. Bienvenido, estimado ingeniero. Esta es la familia académica del Departamento de Estudios de Posgrado, y esperamos en lo sucesivo contar, por supuesto, con ese acompañamiento y tomando en consideración la trascendencia de la incursión de las autoridades para elevar el nivel académico. Así que, bienvenido, estimado ingeniero. Muy buenas tardes, distinguida comunidad universitaria del Centro Universitario de San Marcos, respetables miembros de la mesa directiva, maestra Eugenia Mepis Alfaro, coordinadora académica del Centro Universitario de San Marcos, doctor Robert Enrique Orozco Sánchez, licenciado Eric Iván de León, y mi distinguido profesional que nos honra con su presencia en esta tarde, el conferencista doctor Mario Aguilar, así como el doctor René Humberto López Cotí. Deseo para ustedes
la mejor de las tardes. Estimados maestrantes, es realmente de muchísimo gusto tener esta oportunidad de poderme comunicar con ustedes y específicamente de participar en este acto protocolario con motivo de la lección inaugural de la maestría en docencia superior con orientación en neurociencia. Me llena muchísimo de gusto el tener este acercamiento con ustedes en este momento tan difícil que estamos sobrellevando y que indudablemente ha hecho de que tengamos que distanciarnos socialmente. Pero sin embargo, a través de estas nuevas tecnologías, pues tenemos la oportunidad de poder acercarnos y acercar a nosotros todos los conocimientos que podamos obtener a través de este uso de plataformas. Así que creo que con esto pues no nos sentimos tan solos, estamos unidos y esperemos que podamos juntos a través de quedarnos en casa poder pues vencer este gran flagelo que afecta a toda la humanidad. Quiero decirles de que este es un momento muy especial en la vida universitaria, en el sentido de que estamos dando inicio a un nuevo ciclo lectivo, que, como decía anteriormente, lo tenemos que trabajar de una manera distinta en el ámbito virtual. Pero aprovechando esta tecnología, creo que al final este es un reto al que todos tenemos que responder y que va a ir en función de la mejora de una serie de procesos académicos. Es un momento en el que prácticamente nosotros podemos decir que estamos cercanos. La maestría que hoy inicia nuevamente a funcionar en este segundo semestre, pues tiene el honor de verse acompañada con un dilecto personaje como lo es el doctor Mario Aguilar. Como todos saben, según entendí ahorita en este momento, pues es una persona que ya tiene contacto con nosotros desde hace algún tiempo. Él es procedente de la región más al sur de nuestro continente, como lo es la República de Chile, a quien me honro en darle la mejor bienvenida y en agradecerle la oportunidad que nos da de escuchar sus experiencias, sus conocimientos y poderlas compartir con nosotros. A todos en general, pues quiero desearles lo mejor en este nuevo ciclo lectivo, especialmente a los distinguidos coordinadores y autoridades de la carrera de la maestría, a efecto de que podamos desarrollarnos de una buena manera y desearles los mayores éxitos que podamos obtener. A los maestrantes, pues también pedirles que acepten este reto dentro de su formación académica y declarar de esta manera inaugurado este ciclo lectivo. Muchísimas gracias a todos, deseo lo mejor para todos y espero que puedan cosechar muchos éxitos en su formación profesional. Muchas gracias. Gracias a usted, estimado maestro, por este mensaje tan especial. Y ahora corresponde la presentación de nuestro conferencista invitado. A todos les queremos comentar que el doctor Mario Aguilar Arévalo nació en el año de 1961, es casado y tiene 3 hijos. Cursa estudios de pregrado en la Universidad de Chile, donde se titula como profesor de educación física con calificación de distinción máxima. Cursa estudios de posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile,
donde obtiene el grado de Magíster en Educación, siendo considerado el mejor alumno de su promoción. 35 años de experiencia docente en colegios, institutos y universidades. Es uno de los fundadores de la corriente educativa Pedagogía de la Intencionalidad. Ha dictado conferencias y cursos para colegios, gremios docentes, organizaciones estudiantiles y universidades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Italia, México, Rusia y ahora Guatemala, específicamente para el departamento de San Marcos. Es autor de los ensayos titulados Pedagogía de la Diversidad, Bases y Fundamentos para una Pedagogía Humanista y su más reciente obra, Pedagogía de la Intencionalidad. Actualmente es el presidente nacional del Colegio de Profesores, entidad gremial que agrupa a los docentes de Chile. Adscribe a la corriente del humanismo universalista y como tal ha participado e impulsado numerosas causas por los derechos humanos, el medio ambiente y la justicia social. Vamos a escuchar a continuación la conferencia titulada Una nueva educación para estos tiempos de crisis. Un abrazo hasta la República Chilena, mi estimado doctor, sea usted bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Un gran gusto y un honor que me hayan invitado para poder conversar de estos temas. Y bueno, a la distancia les mando un saludo muy fraterno de Hermandad Latinoamericana, de Hermandad de Pueblos que hablamos el mismo idioma, que tenemos el mismo origen histórico, que tenemos tanto en común, tanto en común, y que por lo mismo tenemos que ir fortaleciendo la unión, avanzar cada vez más hacia la gran patria latinoamericana. Así que desde este rincón del sur del mundo y del continente, donde hace mucho frío en estos momentos, estamos con temperatura de 5 grados, que para ustedes debe ser una cosa muy, muy llamativa, pero desde el frío ambiente, pero con el corazón muy cálido para todos ustedes. Y a propósito que se mencionaba en la introducción por varios la situación de pandemia que estamos viviendo, la emergencia sanitaria, yo hacía la reflexión de qué cosas extrañamos ahora que no podemos interactuar con normalidad. ¿Qué cosas son las que más sentimos que nos faltan? Y parece que lo que más nos falta son los abrazos, la cercanía física, el compartir con los amigos, con nuestra gente querida, con nuestros parientes, con nuestros padres, con los hermanos, con la gente que queremos, que no podemos compartir del mismo modo que antes. Extrañamos los besos, extrañamos el contacto físico. Y si se dan cuenta, parece que eso nos muestra qué es lo realmente importante en la vida. No parece que extrañemos los bienes materiales, no parece que extrañemos los títulos que nos dan tanto prestigio social. Parece que lo que extrañamos finalmente son las cosas simples pero profundas de la vida. Así es que cuando en algún momento podamos volver a una cierta normalidad, ojalá seamos mejores. Y a esas cosas que hoy día extrañamos tanto, sean a las que demos realmente más importancia después, y no tanto a cuestiones que a veces dedican gran parte de nuestra energía, pero que finalmente no parece ser lo más relevante, y lo demuestra esto que ahora echamos de menos. Bueno, dicho eso, vamos al tema que nos ha convocado. Y yo quisiera partir con una pregunta que voy a imaginar que me la respondan, pero quisiera preguntar que levanten la mano, por favor, o piensen que levantan la mano. ¿Quiénes están de acuerdo con que hay que mejorar la calidad de la educación? Bueno, si estuviéramos en una charla física, digamos, presencial, imagino que la mayoría habrá levantado la mano. Esta pregunta la he hecho en otras conferencias o en otras charlas y generalmente o todos o casi todos levantan la mano cuando yo pregunto
¿Quiénes están de acuerdo con que hay que mejorar la calidad de la educación? Bien, algunos me van mostrando ahí con su pantalla que están de acuerdo. Y ahí algunos van escribiendo también. Bien, sí, todos estamos de acuerdo que hay que mejorar la calidad de la educación, parece cuando uno pregunta esto. Pero ¿qué es calidad de la educación? Es una pregunta que yo quisiera que reflexionáramos. ¿Qué es calidad de la educación? Y voy a ir poco al origen de la palabra, calidad. Esta palabra no proviene del campo de las ciencias de la educación. Proviene del campo de lo que podríamos llamar ciencias empresariales o económicas. De ahí proviene la palabra, calidad. Si nos remontamos al origen, al punto más originario, vamos a llegar a la década del 50, en Japón, cuando se empieza a acuñar el concepto de calidad total. El Japón devastado de la guerra, derrotado en la guerra mundial, ¿no es cierto? Eh, tenía que levantar su economía y empiezan a levantar a sus empresas. Y en ese tiempo una empresa que era prácticamente desconocida en el mundo, la Toyota, empieza a desarrollar ciertos conceptos de la eficiencia, del trabajo, ¿no es cierto?, que les permitiera levantarse como sistema económico, el Japón en ruinas prácticamente, y empiezan a ver cómo estas empresas pueden ser más competitivas en el mercado, en los mercados internacionales, internacionalizar los mercados. Y la Toyota, que era una empresa desconocida, genera toda una serie de conceptos de la eficiencia empresarial, del trabajo, de la calidad de los productos, la calidad. Y la calidad total, que era un conjunto de teorías de administración, y bueno, los desarrollan y les va bien. De hecho, hoy día seguramente aquí entre los presentes más de alguno tiene un auto Toyota, un vehículo Toyota, y con seguridad casi todos o todos conocen a la marca Toyota. La Toyota fue muy exitosa con sus teorías de la calidad total y otras empresas japonesas. Pasaron de ser empresas desconocidas en el mundo y los productos japoneses de ser prácticamente productos sin valor en los mercados a productos hoy día altamente cotizados. De ahí surge el concepto. Tiene que ver con los procesos productivos. Tiene que ver con la eficacia de los procesos productivos. Los productos japoneses pasan a ser muy competitivos porque eran de menor costo y bien eficientes, bastante eficientes, de calidad. Después, en los años 70, empiezan los mercados a globalizarse, empieza a haber mucha necesidad de competir en los mercados y empieza a trabajarse fuertemente el concepto del control de calidad para que los productos pudieran diferenciarse y tener un espacio en el mercado y poder competir. Y un producto de más calidad o de menos calidad. Y empieza a aplicar el tema de los instrumentos de medición de la calidad de los productos. Empiezan a diferenciarse los productos a través de determinadas mediciones que empiezan a aplicarse, empiezan a utilizarse en el mercado para diferenciar los productos. Y uno puede buscar definiciones de calidad que surgen de eso. Están las ISO, los ISO 9000 y todas esas cosas que empiezan a determinarse. Y empiezan a los mercados a incorporarlos. Después, en los años 90, surgió otro concepto que también tiene relación con lo que estamos hablando ahora, que es el New Public Management. Voy a tratar de que me salga bien mi inglés para que sea más prestigioso lo que estoy diciendo. New Public Management. Si es más inglés, es un concepto más valorado, ¿no es cierto? Entonces, el New Public Management, la nueva gestión o administración de lo público, lo que hace es incorporar conceptos propios de la administración del mundo privado y del gerenciamiento privado a la gestión de lo público. Y ocurre que pasamos en esos años, finales de los 80, principios de los 90, con el New Public Management se empieza a instalar fuertemente el concepto que se aleja del Estado ciudadano
digamos, político, y se pasa al estado gerencial. Y empiezan a incorporarse categorías propias de la administración de la empresa privada al mundo de lo público. Y se presenta eso como conveniente, como lo adecuado, como lo más eficiente. Y el New Public Management, por lo menos en Chile, empieza a instalarse fuertemente. Y junto con políticas que emanan de los grandes centros financieros internacionales, se empieza a instalar el concepto de calidad de la educación. La calidad de la educación, pero a partir de estos conceptos. Los conceptos que provienen del mundo de la empresa. Eso es un elemento muy importante de entender, porque eso es la manera en que se incorpora en el sentido común esta idea de calidad que en el caso chileno, pero creo que en muchos países, llega al extremo de que finalmente la calidad de la educación se mide a través de unas pruebas cuantitativas en educación. Tanto en la educación escolar, donde en caso chileno se incorpora una prueba de medición de la calidad de la educación SIMSE, sistema de medición de la calidad de la educación SIMSE, que mide a través de una prueba que da un resultado cuantitativo, un puntaje. Se establece que eso indica la calidad del trabajo que se está haciendo en educación, la calidad del trabajo que hacen las escuelas, la calidad del trabajo que hacen los docentes. Y en el caso de las universidades o en la educación superior también se empiezan a incorporar conceptos de ese tipo, la calidad. Y junto con eso, vía el New Public Management, que es lo que la nueva gestión de lo público, la nueva administración de lo público, este concepto gerencial, se incorpora también el accountability. También lo voy a decir lo más inglés que me salga. Accountability. La rendición de cuentas. Cosa que también se instala en el sentido común. Por supuesto que tienen que rendir cuenta. Por supuesto que hay que evaluar el trabajo que hacen los profesores, que hacen los funcionarios públicos, que hacen las entidades públicas, el accountability. Pero lo que no se explica en ese sentido común que se instala es quién evalúa y qué se evalúa en la gestión de lo público, en la gestión de los docentes, en la gestión de las escuelas, en la gestión de los organismos públicos. ¿Quién evalúa y qué se evalúa? Y se incorporan estos conceptos que se instalan, en el caso chileno se imponen en dictadura, la dictadura de Pinochet, la dictadura militar, pero después los gobiernos, comillas, democráticos también los asumen como sus políticas. Se produce un continuismo porque esto estaba en ese momento instalado desde los grandes centros de poder mundial. De hecho, a Chile se le empieza a presentar como un modelo, como el modelo a seguir. Seguramente ustedes habrán escuchado eso, que el modelo a seguir era Chile, que Chile había sido un país muy exitoso. Eso hoy día está bastante cuestionado en Chile. Hoy día hay un movimiento social de cambio muy fuerte que cuestiona fuertemente estas bases a partir de las cuales se instala el modelo chileno como ejemplo y como modelo, como el modelo a seguir. El sistema económico, político, social chileno se instala como el modelo a seguir. Se le hace mucha propaganda en el resto sobre todo en Latinoamérica, como el modelo a seguir. Pero el modelo a seguir tiene muchísimos aspectos cuestionables. Nosotros en educación somos muy críticos del modelo chileno, lo hemos sido desde hace mucho tiempo, los profesores, pero hoy día hay un movimiento social instalado muy fuerte. En la década del 90, cuando este modelo estaba en pleno auge y era incontrarrestable prácticamente, éramos muy pocos los que le cuestionábamos. Yo me ubico entre ellos, a mucha honra, por cierto. Pero se instala con mucha fuerza porque se instala en el sentido común. Pasa de ser políticas que vienen desde los grandes centros financieros, la calidad, el New Public Management, el accountability, los sistemas de evaluaciones y de mediciones. Entonces todo empieza a evaluarse, empieza como una obsesión. En el caso de la educación superior, y seguramente les habrá llegado eso, está el Pacto de Bolonia, que instala el tema de las competencias, que originalmente las competencias que fue, originariamente era
a partir de la conformación de la Unión Europea, tenían la necesidad de homologar de alguna manera las formaciones universitarias para que tuvieran equivalencias, los títulos entre un país y otro, para poder ejercer profesionalmente, y se instalan el concepto de las competencias profesionales, que en el fondo era una estandarización de las habilidades requeridas para determinadas profesiones. Y las competencias se instalan, pero luego las competencias se instalan en términos generales y está incorporada en el lenguaje. Hablamos de las competencias para allá, las competencias para acá, hay que tener estas competencias, hay que desarrollar estas competencias. ¿Y qué son las competencias? Las competencias es también la estandarización, y nosotros somos críticos de la estandarización, porque la estandarización es la simplificación extrema, la cuantificación en el fondo, de cómo se ha entendido la estandarización como la cuantificación de fenómenos complejos, como son los aprendizajes, como son las habilidades, como son las capacidades, que por supuesto, en muchos sentidos es algo bastante discutible, si acaso pueden ser simplemente llevadas a una cuantificación, a un guarismo, a un número, para decir qué tan lograda o qué tan menos logrado está un determinado aprendizaje, por ejemplo. ¿Es posible que algo tan complejo como el aprender se pueda reducir simplemente a un guarismo, una cifra, un número? Es muy discutible. Desde el punto de vista pedagógico es sumamente discutible aquello. Perdón. Así es que, si volviera a hacer la pregunta, si estamos todos de acuerdo en que hay que mejorar la calidad de la educación, hecha esta reflexión muy en síntesis que estoy haciendo, pero que nos debería llevar necesariamente a discutir si acaso el concepto calidad es pertinente y es propio de ser aplicado en fenómenos complejos y que son fundamentalmente cualitativos, como son los hechos educativos. Yo pongo en discusión que el concepto calidad sea adecuado. Así que yo no estoy por el mejoramiento de la calidad de la educación. No levanté la mano cuando hice la pregunta. Estoy porque la educación mejore, pero a partir de categorías propias de la educación, propias de lo que se entiende por aprendizaje, de lo que son los aprendizajes. Y los aprendizajes no son reducibles a números, a una cuantificación. Cuando se les reduce a una cuantificación, se les simplifica en extremo y en el fondo es un acto reduccionista simplemente reducirlos, valga la redundancia, reducirlos a un número, a una cifra, a un guarismo, que es lo que hace la estandarización. Nosotros en Chile, como Colegio de Profesores, que es la entidad que presido, que agrupa a los docentes de Chile, estamos en franca discusión y en franca lucha contra la estandarización de la educación. Eso ha hecho mucho daño a las comunidades escolares y también a los centros de formación de educación superior. La extrema cuantificación, la extrema simplificación, el hecho de finalmente reducir todo a cumplir con las evidencias que desde los centros de decisión imponen como maneras de demostrar el desarrollo en calidad de la educación, ya sea educación inicial, sea educación escolar, primaria, secundaria, o sea educación superior. Finalmente, los centros educativos van trabajando para los indicadores y para las evidencias y no para los procesos educativos propiamente tal. De hecho, no sé, desconozco cómo será ahí en la universidad de ustedes, pero en muchas universidades del mundo, los académicos trabajan mucho más para los papers, para las publicaciones que muchas veces nadie lee, y hay que cumplir con las metas, y hay que cumplir con los planes, aunque esos planes muchas veces carecen de sentido, y se desatiende los procesos educativos y formativos que finalmente son lo sustantivo y lo esencial del acto educativo.
Así que aquí hay todo un tema en discusión, nos parece. Aquí hay todo un tema en discusión. Y de hecho en Chile hoy día está muy fuerte esta discusión. Chile fue el país que llevó al extremo el modelo neoliberal. O sea, si hubiera que ubicar un país donde la ortodoxia neoliberal se ha aplicado durante muchas décadas al pie de la letra, ha sido Chile. Ni Estados Unidos ha sido un país tan neoliberal como Chile. Y hoy día eso está profundamente cuestionado en nuestra sociedad. Porque tiene muchas consecuencias ese modelo. La deshumanización, la pérdida de los valores humanos, el individualismo extremo, la pérdida del concepto de ciudadanía. Finalmente, en estas sociedades, el ser humano va quedando convertido reducido a la condición de productor y consumidor, y no a de ciudadano, ciudadana. Y en el caso de la educación, lo que ocurre con estos conceptos, pobres conceptos en nuestro parecer, es que la educación pierde su sentido originario, pierde su propósito fundamental, que a nuestro entender es ese propósito fundamental de la educación. La gran finalidad de la educación debe ser, a nuestro entender, y voy a hacer una definición que es muy simple, o aparentemente muy simple, pero que por el contrario nosotros creemos que tiene mucha profundidad, que es la de formar buenas personas. La educación debe fundamentalmente, como su tarea esencial, formar buenas personas. Y como consecuencia de formar buenas personas, que ya podemos hablar de qué sería una buena persona, como consecuencia de eso, un país puede ser, o una sociedad, o un grupo humano puede ser más productivo, más competitivo, más eficiente, en fin, tiene también impacto en aquello que preocupa tanto a la gente interesada en las cifras, los números y la economía, por ejemplo. No nos parece que sea contradictorio el darle a la educación una finalidad grande, mayor, superior, que simplemente preparar para el mundo del trabajo o preparar en determinadas habilidades instrumentales para funcionar dentro de un sistema económico, un modelo económico, sino que pensar en el desarrollo integral y amplio de la persona, y como consecuencia de eso, las personas además van a ser muy eficientes en ese sistema económico. No tenemos ninguna duda de eso. Ninguna duda de eso. Entonces, nosotros planteamos que se agotó el paradigma levantado con mucha fuerza desde los años 80 y consolidado muy fuertemente en la mayoría de los países en los años 90, el paradigma paradigma que proviene del mundo del management, del mundo de la empresa, pero que ingresó a la educación como ingresó a casi todas las áreas de la vida social. En Chile se ha llegado a decir que la educación es un bien de consumo, lo dijo el actual presidente que tenemos, que está muy cuestionado, por cierto, muy cuestionado, con una popularidad bajísima por el suelo, pero está cuestionada el conjunto de la clase política también, no solo el presidente, también la llamada oposición, muy cuestionada por la ciudadanía y por el movimiento social. Pero este presidente llegó a decir que la educación es un bien de consumo, así lo dijo muy, muy alegremente, muy como si estuviera diciendo cualquier cosa, estaba diciendo algo terrible en realidad, que la educación es un bien de consumo. Se habla de la industria educativa. Se hacen ranking de los colegios y las escuelas en función del puntaje que obtienen en esta prueba estandarizada de medición de la calidad, el SIMSE, Sistema de Medición de la Calidad de la Educación. Las universidades también son categorizadas en rankings. Tienen que acreditarse. Seguramente, no sé si en Guatemala tendrán este tema de la acreditación. Entonces yo a veces en las conferencias que doy digo, bueno, yo debo confesarles algo, les digo. Yo estudié y me formé en una universidad no acreditada. Y todos me miran así con extrañeza, diciendo, uy, ¿dónde estudió este señor? Seguramente en una universidad muy, muy mala, no ha logrado acreditarse. Entonces les digo, sí, yo estudié en la Universidad de Chile, que para los que no conocen es la universidad más importante y más tradicional del país, la universidad pública.
Claro, les digo porque en la época que yo estudié no existía esto de la acreditación. Lo que existía era la fe pública. La fe pública consiste en que todo el mundo confiaba en que la Universidad de Chile y las universidades, por el solo hecho de ser instituciones universitarias autorizadas por el Estado para funcionar, tenían, ¿no es cierto?, las condiciones adecuadas para cumplir con su misión educativa y de formación de profesionales. Por lo tanto, no existía el concepto de acreditarse. El concepto de acreditarse es un instrumento de mercado para regular el mercado de la educación superior. Repito, desconozco si ustedes tienen los sistemas de acreditación en Guatemala, pero en Chile lo tenemos y es muy decisivo porque en base a eso se categorizan las instituciones. Esta está acreditada con mayor puntaje, esta con menos, estas no están acreditadas, y así va, es como un ordenamiento del mercado educativo, de la oferta. O sea, el control de calidad del que hablaba yo al inicio. Todos esos conceptos no son propios del quehacer educativo, son propios del quehacer empresarial productivo. Es como si fueran procesos productivos. La educación se ha convertido como si fuera un proceso productivo. Tal como una fábrica de salchichas o una fábrica de zapatos, que tiene controles de calidad y tiene indicadores de eficiencia, la educación se le mide de ese mismo modo. Nosotros queremos salirnos de ese paradigma, porque además ese paradigma ha generado una serie de consecuencias muy negativas. Muy negativas. Y decimos que la educación tiene que recuperar por de pronto el sentido etimológico de la palabra, educere, del latín educere, extraer algo que está dentro, es como permitir que aflore capacidades y potencialidades que vienen con nosotros al nacer, que vienen en la persona. Y la educación tiene como misión extraer eso, sacar eso, aflorar eso, permitir que se desarrolle eso, ese potencial que está. Entonces, si la educación tiene que extraer un potencial que está en todos nosotros, necesariamente la educación tendría que cumplir una finalidad que tiene que ver con desarrollar integralmente todas esas potencialidades. Y no simplemente desarrollar competencias que en el fondo son la instrumentalización de determinadas habilidades para funcionar en un aparato productivo económico. Esa no es la finalidad de la educación. Ni siquiera la educación profesional universitaria debería tener únicamente esa finalidad, porque entonces empequeñece su sentido. La formación ética, la formación para la libertad, la formación en la solidaridad, la formación en la responsabilidad social, la formación en la empatía, en las habilidades emocionales, en las habilidades sociales. Deberá ser permanentemente y en todos sus niveles un objetivo central de la educación, del acto de educar. Y hoy día son tiempos para entrar en esta discusión, porque como nos explicaba Thomas Kuhn, que supongo en algún momento podrán haber conocido a este autor, La estructura de las revoluciones científicas, un clásico de la filosofía de la ciencia, su concepto paradigma. Los paradigmas, cuando están en su momento de auge, es muy difícil discutirlos. Y quienes los discuten son considerados como outsiders, ¿no es cierto? Los que están fuera, outsider. Vuelvo a usar términos ingleses, con eso le voy dando categoría a mi conferencia, por supuesto. Los outsiders son los que cuestionan el paradigma cuando este está en plena vigencia y domina el escenario en una determinada disciplina, en una determinada ciencia o en una determinada orden social. Pero cuando vienen los tiempos de crisis paradigmática es cuando el paradigma deja de funcionar y empieza a tener anomalías, explica Kuhn, empieza a tener dificultades, empiezan a repetirse los problemas, las cosas ya no funcionan según lo que se estaba establecido en el paradigma en su tiempo de dominación, y se entra en lo que se llama crisis paradigmática, y cuando hay tiempos de crisis paradigmática son tiempos para discutir esos conceptos, y ahí sí hay espacio a la discusión, y empieza a partir de esa discusión a decaer el paradigma en crisis hasta finalmente entrar en una condición terminal, y eso permite el arribo, la irrupción de nuevos paradigmas
para que finalmente alguno de ellos, de estos nuevos que de alguna manera compiten, sea el paradigma que pase a dominar en una siguiente etapa. Los paradigmas son modelos finalmente, son un sistema de creencias que se asumen como verdades y a partir de esas verdades se funciona. Hoy día la educación y el modelo político y social que ha regido el mundo los últimos 200 años probablemente, está en un tiempo de crisis paradigmática. Y en educación son tiempos para permitir la irrupción de las nuevas ideas que superen el paradigma en crisis. En el caso chileno eso es muy evidente. Es muy evidente cómo lo que funcionó durante mucho tiempo hoy no funciona. No funciona. Está cuestionado. Y entonces, nosotros decimos esta frase un poco ingenua, que la educación tiene que tener como finalidad principal formar buenas personas. Y buenas personas hace pie sobre dos ejes fundamentales, dos conceptos fundamentales. El concepto de autonomía. Una buena persona es una persona que tiene niveles de autonomía muy desarrollados. Al nacer tenemos cero autonomía, dependemos absoluta y completamente del adulto, de la madre, el padre o el adulto que esté a cargo del ser que nace. Si no tiene esa ayuda, muere. Pero a medida que vamos creciendo y nos vamos desarrollando, vamos adquiriendo niveles de autonomía. Y la educación debe apuntar a un objetivo central, que es desarrollar esos niveles de autonomía al máximo, hasta la plena libertad. Pero ese se enlaza y se interrelaciona absolutamente con el concepto de responsabilidad, autonomía igual libertad, responsabilidad igual ética. Y una persona es una buena persona en la medida que es totalmente libre y totalmente responsable. Totalmente autónoma y totalmente responsable. Una persona con una desarrollada y profunda noción de libertad que se interrelaciona y se complementa con una profunda noción ética. Y finalmente eso lo hace también responsable de una participación en un colectivo, en una común unidad, la común unidad, lo que nos es común y nos une. Y bueno, luego eso tiene sus bajadas, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, la capacidad, ¿no es cierto?, de las habilidades emocionales, la responsabilidad social, en fin, tiene muchas bajadas ya más específicas. ¿Qué significa esto de la libertad y la responsabilidad? La autonomía y la responsabilidad, la ética y la libertad. Por tanto, la tarea hoy no es defender el paradigma moribundo. Thomas Kuhn nos explica muy bien que los esfuerzos por defender el paradigma en crisis cuando ya entra en su etapa terminal son esfuerzos vanos, inútiles, porque un paradigma es casi como una forma biológica, tiene época de desarrollo, auge, decadencia y muerte. Y que lo que corresponde hacer en tiempos de crisis paradigmática es apurar la llegada del nuevo paradigma. No defender el paradigma en crisis, aunque lo que generalmente se hace por parte de los representantes del viejo paradigma es que intentan defender el paradigma en crisis. Pero Kuhn nos explica que eso termina siendo inútil. Los paradigmas te hacen ver la realidad de un cierto modo. Por ejemplo, antes de la física newtoniana, la física sostenía que nada más pesado que el aire podía volar. Y parece que los expositores, los representantes, los físicos de la época no veían pasar los pájaros, porque los pájaros pesan más que el aire, hoy lo sabemos. Y los pájaros existían en ese tiempo y volaban y pasaban delante de la cabeza del científico
el físico que señalaba muy convencido que nada más pesado que el aire podía volar, no veían los pájaros. No veían que los pájaros pesaban más que el aire. Así de fuerte es el paradigma. Por eso que es tan difícil discutir un paradigma cuando este está en auge, está en pleno, en su momento de esplendor. Pero cuando se producen las crisis paradigmáticas es tiempo de discusión, son tiempos polémicos. En educación hoy son tiempos de discusión. Tenemos que discutir qué queremos, qué le pedimos a la educación. Y nosotros sostenemos que le tenemos que pedir a la educación salir del viejo paradigma moribundo y entrar en un nuevo paradigma. Y ese nuevo paradigma tiene que ver con recuperar de la educación su sentido humanizador, transformador y liberador. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, estimado doctor. Ha sido bastante interesante esta alocución, este discurso que nos permite reflexionar en torno a repensar y recrear la educación desde la forma más tradicional hacia una más humanista, tal y como lo ha señalado nuestro expositor en esta oportunidad. Voy a compartir, mi estimado doctor, algunas preguntas que han surgido y vamos a dar la oportunidad también a quienes tienen interrogantes que puedan escribirlas a través del chat. Todavía tenemos unos minutos. Pueden escribir las preguntas y nosotros vamos a leerlas. Esta será la metodología. De manera que vamos a leer la pregunta de Juan José Azurdia Turcios. Y él plantea lo siguiente, doctor. Gracias, me gustaría saber cuál es su opinión respecto al trabajo de las agencias acreditadoras de programas de educación superior como CNEIP, ACAP, ACAA, SINAES y otras. Bueno, un poco lo dije durante la exposición. Está instalado en el sentido común de que las instituciones se tengan que acreditar, porque claro, en un mercado educativo que de alguna manera se va liberando, es un instrumento, la acreditación es un instrumento de regulación de ese mercado. La pregunta, y en ese sentido, desde el punto de vista del objetivo de regular el mercado educativo, cumplen una función importante, porque ayudan a regularlo. Uno puede saber que si una institución está acreditada, en el caso de Chile se entregan acreditaciones por 7 años, que significa que pasó muy bien la evaluación, por 5, que estuvo regular, por 3, que es el mínimo, y las que no se acreditan, que increíblemente pueden seguir funcionando, pero indicando que no están acreditadas. En ese sentido, en un mercado educativo cumplen esa función reguladora. La pregunta es si acaso es correcto, y es lo que quisiéramos, que exista un mercado educativo. Esa es la pregunta más de fondo. Porque como instrumento del mercado, las agencias acreditadoras cumplen una función importante. Pero ¿es correcto que exista un mercado? ¿Es deseable para la educación la existencia de un mercado educativo y que se opere con las lógicas del mercado? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que la educación tiene otra finalidad social. La educación es un hecho social, no un hecho económico. Y por lo tanto no puede entrar en la lógica de las categorías económicas. Y tiene que salir de esa lógica. Tiene que salir de esa lógica y, digamos, sostenerse a partir de la epistemología propia de las ciencias de la educación y no propia de las ciencias de la economía. Así es que, no sé si le sirve la respuesta, pero dentro del mercado mejor que haya acreditación a que no haya. Pero yo prefiero que no exista un mercado educativo y que la educación se rija por otra lógica. Muchísimas gracias, doctor. Vuelve Juan José Azurdia a plantearnos otra pregunta. ¿Cómo podríamos evitar un paradigma neoliberal en Guatemala, con polos extremos en los que
en los que algunos profesores del sector público están acomodados y protegidos por sindicatos, mientras que otros profesores del sector privado son explotados con largas jornadas de trabajo y salarios sumamente bajos. Bueno, yo aspiro a una sociedad donde el trabajo esté efectivamente protegido. A mí me parece bien que esté protegido el trabajo, pero protegido en función de cumplir con las responsabilidades y las tareas a las cuales está encomendado, que no es lo mismo que inamovilidad o privilegios o malas prácticas. Pero me parece que proteger el trabajo y proteger a los trabajadores y trabajadoras es propio de una sociedad avanzada, y no dejar eso regulado a las desiguales condiciones de relación que puede haber entre el trabajo y el capital dentro de un mercado determinado. En este caso podría ser estamos hablando de educación, un mercado educativo. Me parece que las sociedades que protegen el trabajo y protegen a los trabajadores y trabajadoras son sociedades finalmente más humanas. Y por supuesto con las regulaciones necesarias para evitar los abusos, las malas prácticas y la inamovilidad a todo evento, que por supuesto no puede ser cuando hay situaciones graves. Pero me parece que nuestras legislaciones laborales en Latinoamérica en general son bastante débiles. Son bastante débiles. Y tenemos mucho más que cuidar respecto a cómo proteger más el trabajo que a los abusos que se puedan producir por parte de los trabajadores. Hay mucho más males asociados a la explotación de trabajadores que a los abusos de trabajadores. Hay más abusos contra trabajadores que abusos de trabajadores, me parece, en nuestras sociedades. Entonces, regulado eso, protegido el trabajo debidamente, por supuesto que tienen que también regularse los abusos, sin duda, sin duda. Y en ese sentido no puede existir, por ejemplo, la inamovilidad, me parece a mí, pero sí debe haber la protección al trabajo y al empleo y el cuidado de la explotación y de la arbitrariedad para con los trabajadores y trabajadoras. Muchísimas gracias, doctor. Escribe Gualberto Rodolfo García Marroquín. Buenas tardes, doctor Mario Aguilar. Saludos desde San Marcos, Guatemala. Pregunta: ¿de qué manera se pueden explicar los efectos positivos de una educación sin usar indicadores? ¿Qué términos se usarían para sustituir los indicadores? Sí, yo no hablé necesariamente de que no hayan indicadores. Hablé de que los indicadores exclusivamente cuantitativos son propios de los procesos productivos más que de los procesos más complejos como los procesos sociales, como el caso de la educación. Yo recomiendo siempre estudiar la ley de Campbell, que es un sociólogo norteamericano de los años 70, que acuñó esta ley que señala que cuando las decisiones de políticas públicas se toman en base a indicadores cuantitativos exclusivamente, esas decisiones se distorsionan y se corrompen, porque finalmente se empieza a trabajar para el indicador cuantitativo y no para los objetivos, digamos, que tiene supuestamente que lograrse en ese campo, los objetivos más cualitativos o más propios de su finalidad más profunda. Ley de Campbell. Pero sí, yo creo que en educación son mucho más pertinentes las evaluaciones complejas. En educación siempre se evalúa, todo el tiempo estamos evaluando. Yo estoy ahora dando esta conferencia y ustedes me están evaluando. Seguramente mal, pero bueno, es lo que hay, dicen en Chile, dicen los jóvenes. Es lo que tenemos. Pero siempre estamos evaluando, los docentes siempre evaluamos. Cuando vamos trabajando y le hacemos una pregunta a un estudiante, es para evaluar cómo va desarrollándose ese proceso. Con las preguntas, con las actividades, siempre estamos en una permanente evaluación. Por lo tanto, no hay que suponer que porque dejan de haber evaluaciones centralizadas y burocratizadas, que tienen más un objetivo de control que un objetivo de retroalimentación de los procesos,
Porque ¿cuál es el sentido de la evaluación? Es retroalimentar procesos. Eh, y eso requiere indicadores puede ser interesante sistematizar ciertos indicadores. Y de repente tomar ciertas pruebas nacionales que podrían ser más bien muestrales que censales, también puede ser necesario. El tema es no tener al sistema trabajando únicamente para esas evaluaciones, porque eso produce muchísimas distorsiones. Y finalmente agregaría a eso que si nosotros empoderamos a las comunidades educativas para que sean ellas mismas las que evalúen, probablemente van a lograr muchas evaluaciones de mucha más riqueza y de mucha más pertinencia que las evaluaciones centralizadas tomadas por una burocracia. Me parece que eso puede ser mucho más efectivo, que es empoderar a las mismas comunidades educativas para que tengan herramientas para evaluar su propio quehacer porque son los directamente interesados. Muchísimas gracias, doctor. Escribe Edilza Raúl Orozco Fuentes. Nadie nace humano. La pregunta es, ¿se humaniza a través de la educación hoy en día? Es buena pregunta, porque una educación meramente instrumental, eh, una educación eh, que se subordina a las categorías económicas, probablemente pierde mucho de ese sentido humanizador. Una educación que, por ejemplo, solamente sirve para competir por los puestos de trabajo o solamente sirve para entregarte las habilidades instrumentales propias que se van a requerir en un mercado laboral, va a ser una educación muy, muy reducida en su sentido, empobrecida en su sentido. Em, por eso que en esa educación instrumental, por ejemplo, algo, comillas, inútil como es la poesía, han pensado desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de los intereses únicamente productivos, no puede haber algo más inútil que la poesía. Es algo totalmente inútil. Eh, el deporte en sí mismo puede ser algo bastante inútil, bueno, salvo cuando se le quiere ver como una forma de que mejoremos nuestra condición física y de ese modo seamos más productivos. Pero el deporte en sí mismo es algo bastante inútil. Abrazarse con alguien es algo bastante inútil, no es productivo. Y sin embargo, esas tres cosas que nombré son muy importantes en nuestras vidas. ¿Qué sería de nuestra vida si no hubiera poesía? ¿Qué sería de nuestra vida si no jugáramos? ¿Qué sería de nuestra vida sin los afectos? Y son en general cuestiones que son bastante poco prácticas para para los efectos instrumentales de producir en un sistema económico. Aparentemente son inútiles, pero son muy importantes. Entonces sí, claro, una educación reducida, una educación empobrecida, eh, no cumple plenamente con su tarea humanizadora, por cierto. Muchísimas gracias, doctor. Nos escribe Mario Rolando Luis López. En el caso del nivel universitario, ¿cuál es su propuesta de evaluación que sustituya las competencias o las pruebas objetivas? Bueno, voy a poner un ejemplo. No sé si allá en Guatemala estará tan de moda hablar de Finlandia. Acá en Chile se habla mucho de Finlandia como el país que tiene muy buena educación. Tanto se habla que de repente ya casi es un cliché y de repente un poco molesta, pero es verdad que Finlandia es un país que tiene muy buena educación. ¿Cómo seleccionan en Finlandia los postulantes para ser profesores o profesoras? Que es una carrera altamente prestigiada, es una de las más demandadas por los jóvenes querer estudiar para ser profesores porque es una carrera que tiene un alto prestigio social y tiene buenas rentas económicas y en general es una tarea atractiva por el reconocimiento social que tiene y porque tiene una retribución económica que permite vivir bien. Los jóvenes postulan a través de un sistema donde primeramente tienen que hacer un ensayo donde explican las razones por las cuales quieren ser profesores. Un ensayo escrito, cualitativo, por tanto, no cuantitativo. Después se evalúa la trayectoria del joven en su tiempo de estudiante secundario. Si fue dirigente estudiantil, si
participó de grupos de deportes, si estuvo en grupos de arte, si cumplió labores sociales, se evalúa aquello también. Si van pasando ciertas etapas y ciertos filtros, se evalúa, por ejemplo, si tocan un instrumento, que puede ser una habilidad importante. Y así van teniendo una serie de evaluaciones de las cuales casi ninguna de ellas son pruebas objetivas. Y de ese modo seleccionan a quienes van a estudiar para ser profesores. Lo que quiero mostrar con ese ejemplo, que es un ejemplo puntual, por cierto, que no aplicaría para todos los casos, es que es posible realizar sistemas de evaluación que no necesariamente sean únicamente cuantitativos, pero además quiero aclarar que esto no descarta completamente que haya también situaciones en donde hay que hacer evaluaciones cuantitativas. Como se leyó originalmente en el inicio, yo soy profesor de educación física. Y sí, hay ciertos test que se miden las capacidades físicas, en el caso que se usan mucho con deportistas, que son cuantitativas. O sea, no elimina completamente esa opción. El punto es que no sea únicamente esa opción y que no sea la principal forma de evaluar, ¿ya? Y sobre todo cuando hay que evaluar a la educación desde un punto de vista más global, que es lo que se hace hoy, digamos, y que se simplifican al extremo estas cuantificaciones para llevarlo a que esas cuantificaciones son igual o sinónimo de calidad de la educación, que es con lo que partimos esta charla. Así es que eso es lo que podría responderle. Creo que hay formas de ir evaluando que no sean únicamente cuantitativas. Muchísimas gracias, doctor. Jesse Hernández escribe, ¿podrían compartir la conferencia en Classroom? Muy interesante, solo para retroalimentar el resultado de esa evaluación, doctor Mario, que ha sido bastante buena, no ha sido malo, muy buena. Vamos a compartir esta conferencia a través del canal del Departamento de Estudios de Posgrado que está alojado en YouTube, así que vamos a compartir el enlace para que ingresen y puedan retroalimentar esta conferencia. Juan José Azurdia, bueno, él plantea, ¿existe algún referente de programa de formación docente desde el enfoque que propone? Sería interesante consultar. Existe, bueno, excelente punto de vista, hay más abuso contra trabajadores que de los trabajadores, doctor. Sí, bueno, está este libro que se citó al inicio de la pedagogía de la intencionalidad. Aquí tengo un ejemplar, lo puedo mostrar. Este se editó por una editorial argentina que lo ha distribuido para toda Latinoamérica, la editorial Homo Sapiens. También se puede comprar por internet, me parece. Donde de alguna manera, desde distintos aspectos que se tratan en distintos capítulos, se van trabajando algunos de estos puntos y entre ellos el perfil de lo que nosotros entendemos debería ser un docente desde esta mirada educativa. Esto se ha comenzado a aplicar en unas escuelas de formación docente en Argentina, por ejemplo. Se ha empezado a realizar algunos programas de formación docente también en algunas entidades públicas y privadas. Ha empezado a hacer material de algunas universidades. En Chile lo están adoptando algunos colectivos docentes también, no de manera oficial, sino que colectivos docentes más bien autónomos de las políticas oficiales o disidentes de las políticas oficiales. Así que, de alguna manera, ahí hay un punto de vista, ahí hay un enfoque sobre el cual se podría arrancar y es el que yo podría sugerir. Después yo podría sugerir leer autores como Humberto Maturana y Varela, Maturana y Varela, que son dos autores chilenos, Francisco Varela, que han estudiado bastante el tema de las neurociencias. Podría recomendar en general, las neurociencias nos entregan muchos aportes en el desarrollo de teorías nuevas del aprendizaje. Ahí también. Y hay ciertos clásicos también, ¿eh? Yo creo que volver sobre Paulo Freire, volver sobre Vygotsky, por decir dos autores distintos y de distintos lugares, uno ruso, otro brasileño, que nos entregan bastantes elementos que yo creo que tienen plena vigencia, plena vigencia. Vygotsky y Freire yo los recomendaría directamente, de hecho están citados largamente en nuestro libro, porque son
hay categorías desarrolladas por ellos de análisis y de reflexión bastante vigente, nos parece. Muchísimas gracias, doctor. Roel Reyes escribe, saludos cordiales. ¿Cómo podemos adecuar un sistema educativo fuera del productor empresarial y consumidor en un país como Guatemala? Miren, no sé si pasará en Guatemala lo que pasa en Chile, que es que la educación esta tradicional, esta educación productivista está absolutamente en crisis. A los alumnos no les, a los estudiantes no les interesa, los docentes cada vez eh, se- expresan más fuertemente la pérdida de sentido de eso. Hay mucha licencia médica, le llamamos en Chile, o enfermedades profesionales asociadas a esta pérdida de sentido, enfermedades psicológicas, depresiones, eh, ansiedades, crisis ansiosas, que tienen que ver con la pérdida de sentido de la educación. ¿A dónde voy? ¿Por qué voy a la respuesta? Eh, es una decisión que puede ser un poco difícil, pero finalmente creo yo que es el camino, que es dejar de colaborar con eso. Sencillamente dejar de colaborar, eso está muriendo, eso no tiene destino, aunque sea lo que oficialmente está impuesto. Y hay en ese sentido que asumir una cierta rebeldía frente a eso y empezar a experimentar y a probar con lo nuevo. Yo propongo eso, aunque sé que es un poco subversivo lo que digo, siempre salirse del molde oficial, pero eh, seguir los lineamientos de un paradigma cuando este paradigma funciona, bueno, puede tener lógica, puede, incluso aunque pudiera uno no estar de acuerdo, uno podría reconocer que eso funciona. Pero seguir eso mismo cuando no funciona, y yo creo que esto actualmente no está funcionando, y por eso las escuelas y las instituciones educacionales están en crisis, y por eso hay violencia en las escuelas, y por eso hay mucha rebeldía de las nuevas generaciones contra esto que se impone, porque no le encuentran ningún sentido. Entonces podría tener mucho más sentido empezar a aplicar lo nuevo, aunque no fuera lo oficialmente validado. Eh, no sé si estoy diciendo algo muy hereje, pero me parece que ese es el camino. Muchísimas gracias, doctor. Pregunta Carlos Barrios, doctor Aguilar, quizás saliéndonos un poco del tema, ¿podría en forma muy resumida describir o definir la pedagogía de la intencionalidad? Bueno, de alguna manera algo dije ya en una respuesta anterior, pero básicamente lo que nosotros proponemos en este libro es una ruptura con este concepto, con este paradigma que a nuestro entender está muriendo. Y planteamos eh, una educación en donde, ¿por qué se llama de la intencionalidad? Educando para una conciencia activa, ese es el título completo, porque queremos rescatar esta idea que ha estado en muchos autores, en la fenomenología, en Brentano y su concepto de intencionalidad, en los existencialistas, y ya entrando en el campo educacional, en muchos de los conceptos de las neurociencias que nos dicen, y está citado en el libro, las neurociencias nos dicen que el cerebro es un fenómeno, es un órgano plástico, moldeable, no rígido, y que eh, a través de estímulos adecuados va desarrollando circuitos neuronales que lo van enriqueciendo y van ampliando sus capacidades. Tiene harto de basamento en las neurociencias también este libro, y en los conceptos del nuevo humanismo, el humanismo universalista, que también se citaba como la corriente filosófica a la que adscribimos. Es el planteamiento de una propuesta pedagógica humanista. En tiempos en que el antihumanismo, por decirlo de un modo, ha campeado, nosotros oponemos o proponemos como alternativa un nuevo humanismo. Así es que, por supuesto, con las limitaciones de una respuesta que tengo que dar en un par de minutos, eh, son algunas de las ideas centrales. Nosotros decimos una educación para humanizadora, transformadora y liberadora. O sea, educar para transformar lo existente, no educar para conservar lo existente.
Porque la historia de la humanidad y la historia de la evolución humana ha sido la historia de la transformación, no la historia de la conservación. Así es que bueno, le repito que es difícil responder en un par de minutos, pero por ahí están algunos de los conceptos centrales. Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado doctor, por estas respuestas a las inquietudes de maestrantes y docentes. Vamos a dar paso a continuación a las conclusiones y también a un agradecimiento especial por tan notable y destacada colaboración académica. Vamos a dejar en el uso de la palabra al doctor René Coty. Adelante, doctor. Muy buenas tardes a las autoridades presentes, especialmente a quienes nos acompañan el día de hoy, al señor director del Centro Universitario de San Marcos, doctor Robert Orozco. Perdón, él es el de posgrados, al ingeniero Carlos Antulio Barrios, director actual del CUSAM, a la licenciada Eugenia Mepis, coordinadora académica, y especialmente al doctor Mario Aguilar. Queremos agradecerle realmente el haber estado con nosotros en esta charla sumamente enriquecedora. Una tarea muy difícil, hacer conclusiones de un trabajo que lleva años, Mario, de realizar, y de la crítica constructiva y enriquecedora sobre el proceso de la educación. Creo que lo que nos ha llevado a esta conferencia, Mario, es exactamente a pensar de que estamos en una sociedad actual de cambios, una sociedad de cambios totalmente políticos, económicos, sociales, pero sobre todo educativos. Es importante cuando él nos hace una primera interrogante, una duda epistemológica, que nos induce a pensar realmente en el momento en el que nos encontramos. ¿Qué es más importante hoy en la vida? Nada. Lo más importante sigue siendo la vida, porque sin ella no seríamos nada. Y ese es un buen inicio en esta conferencia, porque nos asienta en el hecho de que la educación realmente debemos de verla como un elemento fundamental, como él dice. La educación debe de formar buenas personas para que un país sea más humano. Nos lleva por una trayectoria en el cual sabemos que el proceso de la educación ha estado muy ligado a los principios neoliberales. Nuestra educación, especialmente la latinoamericana, tiene un influjo muy fuerte de los organismos internacionales, tales como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el mercado de la Comunidad Económica Europea. Todos estos entes, el Banco, el BID, que es para Centroamérica, el Banco Interamericano de Desarrollo, cuyas políticas en determinado momento han sido las que han marcado el paso educativo. Nos habla exactamente de los inicios de ese control de la calidad y nos hace una pregunta que es sumamente importante. Y nos dice, bueno, ¿quién está de acuerdo en mejorar la calidad de la educación? Y claro, eso es, diríamos, siempre ha sido una trampa que nos han puesto los países tanto centroamericanos como latinoamericanos en decir, bueno, la educación no está de acuerdo a lo que el mercado necesita. Y es por eso que hoy cuando hablamos de educación, muchas veces emitimos algunos conceptos equívocos como ¿quiénes son nuestros clientes en la universidad? Solo el marcar ese código de clientes estamos materializando el proceso de manipular códigos culturales y educativos que debemos de ir rompiendo. Además, nos habla sobre todo el proceso de implementación de control de la calidad, especialmente hace énfasis en un elemento sumamente importante y que retrae nuevamente a nuestra mente todo ese proceso de globalización darwinista, ese proceso en el cual la riqueza y el poder se distribuye de forma totalmente no igualitaria.
Hemos visto que hoy, en el proceso de la educación, tienen mayores posibilidades aquellos que tienen mayor ingresos económicos, y los que son pobres dejan de asistir exactamente a la educación. Cuando vemos los informes que los cuerpos internacionales realizan en Guatemala, nos podemos dar cuenta exactamente, como él preguntaba, ¿cómo vemos el proceso de estandarización de la educación? Supongo que muchos de los maestrantes trabajan en el sistema educativo nacional y se han dado cuenta que los estándares que aplican exactamente son los de A y D. O sea, los estándares que se aplican en la educación en Guatemala son impuestos por A y D, y a través de ellos son medidos los estudiantes y los docentes. ¿Qué es lo que dice el último informe de docentes y estudiantes de Guatemala? Exactamente, que existe una desvinculación del docente y del estudiante de acuerdo a los estándares establecidos. Y ahí cabe la pregunta que realmente el doctor Mario nos hacía. Bueno, ¿quién evalúa exactamente a los docentes? ¿Con qué estándares se evalúan? ¿Realmente existe una política educativa guatemalteca de evaluación que permita establecer cuáles son las deficiencias? Y si en ese punto debemos de pensar que la calidad es lo más importante. Hemos notado, por ejemplo, que la fiebre de adentrarnos en el campo de la certificación ha ido minimizándose. Sin embargo, hay ejemplos en la misma Universidad de San Carlos en las cuales hay carreras que se han certificado 2, 3, 4 veces. Sí, correcto, pero no se dice exactamente cuánto cuesta una certificación de la calidad y quiénes son los pares que vienen a evaluar a los centros universitarios o en su efecto a las carreras en el campus central. Estamos hablando de que más o menos una certificación tiende a costar entre 10,000 y 12,000 dólares. Claro, hay pares, se certifica la calidad, pero dejamos de ver los elementos básicos e importantes de la educación. Por ello, cuando retoma Mario el hecho de decir la educación debe de formar buenas personas para que un país sea más humano, creo que es lo más fundamental. Nos invita exactamente a hacer un análisis también a través de todo el proceso que se ha hecho de la calidad. Nos menciona el toyotismo, por ejemplo, que es un elemento sumamente importante porque compromete y empieza a trabajar sobre procesos innovadores, flexibles, comprometidos para realizar cambios menores en tiempo corto, pero a un costo bastante alto con relación al aspecto humano. Podemos decir entonces que nos ha llevado a establecer elementos fundamentales, y pongo énfasis en dos elementos que nos invita a pensar: la autonomía y la responsabilidad, fundamentales para una comunidad educativa totalmente más humana. En la medida que nosotros seamos autónomos como docentes, como estudiantes, que tengamos la responsabilidad compartida en ese ámbito de la ética de formación de un nuevo conocimiento, nos podemos empezar a trabajar para dejar de pensar en un mercado educativo y pasar a pensar en la educación como un hecho social. Debemos de pensar que es sumamente fundamental, como él nos hace ver, el que si hoy estamos en crisis y si la educación nuestra debe de cambiar y modificarse, nos menciona Thomas Kuhn, en el hecho de que hoy desde San Marcos podemos iniciar esos procesos de cambio y de transformación para la educación. Está en nosotros, en la administración, en el equipo docente, en los maestrantes y en los estudiantes de grado, promover esa transformación y cambio de paradigmas, irrumpir en nuevas ideas de cambio para la educación superior que nos permita realmente adentrarnos en un cambio de paradigma. Espero haber podido hacer
no una conclusión, sino más un resumen que me parece sumamente enriquecedor para nosotros, porque debemos de pensar en una educación humanista, en una educación transformadora, creadora, que valore lo que es el ser humano. Muchas gracias, maestro Eric, por la oportunidad. A usted, estimado doctor, muchísimas gracias. Y pues despedimos de esta sesión virtual al doctor Mario. Acá él nos acaba de escribir, tiene una reunión en 5 minutos. Le deseamos toda clase de éxitos y agradecemos este aporte académico brillante. Será en una nueva oportunidad, mi estimado doctor, que podamos conectarnos y dar seguimiento a estas discusiones que son muy necesarias. Muchísimas gracias, doctor, a nombre de esta comunidad académica. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gran gusto compartir y reflexionar sobre estos temas. Espero en otra ocasión pueda ser un poco más interactiva. Hablé mucho yo y escuché poco. Y en general me gusta mucho la posibilidad de también interactuar y compartir. Pero de todas maneras me voy muy contento. Muchas gracias por la muy buena recepción y a vuestra disposición para cuando sea posible y ustedes así lo consideren, yo disponible. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a usted, doctor. Vamos a cerrar esta actividad académica y voy a tener el atrevimiento de invitar a la maestra Eugenia Mepis para que pueda pronunciar un mensaje de cierre en esta actividad inaugural en su calidad de coordinadora académica, que también hace poco tiempo tomó posesión de tan importante cargo. En definitiva, contiene una serie de aspiraciones por mejorar la educación, pero desde la lógica que planteaba el doctor. Entonces, estimada maestra, le dejamos en el uso de la palabra, si es posible, por favor, para poder cerrar este evento académico. Sí, muchas gracias, maestro Eric, por la oportunidad. Realmente valoro este espacio de reflexión y de un planteamiento sumamente interesante sobre la educación. No cabe duda que contar con el programa de posgrados en nuestra unidad académica es un privilegio y una oportunidad para seguir formando a nuestros profesionales. Así que desde la coordinación académica felicito esta lección inaugural. Les deseo éxitos a todos y estamos para servirles en la coordinación académica. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. El día de ayer comenzaron las clases de forma sincrónica en el municipio de Malacatán. Hasta aquel lugar enviamos un saludo a todos nuestros colegas. Ahí nos estaban escribiendo que la lluvia es torrencial. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Hoy inician las actividades académicas sincrónicas en San Marcos, en el segundo y en el cuarto ciclo. Les queremos comentar que los docentes tienen las instrucciones y las van a compartir con ustedes ya dentro de unos minutos. Van a iniciar las clases, razón por la que vamos a clausurar esta actividad, y queremos pues reiterar nuestro agradecimiento a las autoridades, a los docentes y también a los maestrantes que estuvieron conectados durante esta tarde. Entonces, muchísimas gracias a todos, un abrazo y esperamos que este ciclo académico sea muy exitoso. Será en una próxima oportunidad. Estaremos interactuando a través de las clases sincrónicas. Vamos a utilizar el Google Meet. Las clases asincrónicas estaremos utilizando el Google Classroom. Les queremos comentar que el 100% de maestrantes tiene un correo institucional. Este correo institucional se creó con el propósito de poder utilizar de forma óptima toda la suite de Google, que nos ofrece una serie de herramientas, yo creo, suficientes para poder avanzar en el ámbito académico en lo que corresponde a este segundo semestre de 2020. Les deseamos éxitos a todos, un abrazo virtual y será en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a quien el día de hoy controló la plataforma de videoconferencia, el maestro Juan José Maldonado, y a todos ustedes que estén muy bien. Hasta pronto.